Hola, muchas gracias por acompañarnos en esta 36ª edición del Festival de Cine de Mar del Plata y en esta conversación en torno a la película Jusek, que forma parte de la competencia argentina. Y nos acompañan Daniela Segiaro, su directora y guionista, junto a Osvaldo Villagra, co-guionista de la película. Daniela, Osvaldo, ¿cómo están? Gracias por estar aquí. Hola, muchas gracias. Acá muy contentos de participar del Festival de Mar del Plata con Jusek. Y bueno, un gusto tener esta charla. Bueno, Hola, un gusto, buenas tardes. Bueno, Jusek formó parte en la 35ª edición del Festival del Work in Progress, era un proyecto del que ya teníamos algunas noticias. También en el año 2012, con tu primer película, Daniela, participaste también del festival con Nos y la tía es la belleza, tal vez aquí algunos espectadores la recuerdan, una película en la que también trabajaron juntos con Osvaldo, ¿no? Entonces, por ahí podemos empezar a conversar en relación a este vínculo de ustedes, de escritura en conjunto, y cuáles fueron tal vez los puntos de partida para escribir Jusek. Eh, bueno, sí, fue muy lindo que Nocilateaje esté también en el Festival de Mar del Plata. Pasó un tiempo, la película continúa igual, creo que eso es lo lindo y el tipo de película que nos gusta hacer, ¿no? Películas que continúen en el tiempo, que tengan una vida larga. Esperamos que con José suceda también, ahora en su estreno. Y sí, bueno, un poco nos conocimos en esa película porque es un guión que también vincula el mundo occidental, el mundo criollo y el mundo wichí, filmada en Salta también. Y bueno, y Osvaldo se incorporó en aquella oportunidad, bueno, como más un asesoramiento vinculado al idioma, vinculado al trabajo sobre todo con Rosemary Segundo, que era de La Puntana, que es de la misma comunidad que Osvaldo. Y bueno, y a partir de aquel momento empezamos a trabajar juntos en varias cosas, en videos, en proyectos, en cosas vinculadas a la comunidad y sobre todo a la relación entre el mundo occidental y el mundo indígena, a las traducciones, a las historias que nos interesan pensar. Y bueno, y creo que durante todo este tiempo tuvimos una muy larga conversación que en un momento se fue decantando en el guión de Jusek. Y hubo algunos acontecimientos que lo despertaron, ¿no? Como conocer las ruinas iniciales con las que empieza la película. Ahí sentimos que había algo de lo que queríamos hablar y bueno, y le fuimos dando vuelta. Creo que el guión decantó de eso, de una larga conversación y aventuras allá y acá, digamos, tanto en Salta como en la zona del Pilcomayo. No sé si... Y sí, digamos, bueno, fue una trayectoria muy larga, digamos, ¿no? O sea, como experiencia trabajar con Dani. Eh, bueno, a través también, ¿no? De esta amistad sólida que comenzó en la primera película, que en un principio fue mal casting para ver qué pasaba, y finalmente, bueno, desde mi persona terminé aportando algunas cosas sobre la cultura, el idioma, las traducciones y todo eso. Y bueno, también el recorrido en la zona, en donde pertenecían, digamos, algunas personas que formaban parte de esa primera película. Era en el caso particular, bueno, La Puntana, donde era Rosemary, la protagonista, y donde soy también. Y, y bueno, y comenzó desde eso, desde esos lados, y también las visitas, digamos, ¿no? En tiempos de verano, las visitas que hacía Daniela por allá por el norte, haciéndose amigos con las personas de la comunidad, de las familias, hablando con caciques, donde la gente plantea sus situaciones, recorriendo el monte, y el valor que tiene, digamos, ¿no?
la tierra para nosotros, para nuestros pueblos. Y bueno, desde esas largas conversaciones salió de escribir algo y presentar un proyecto. Sí, bueno. Ellos eran un grupo de estudiantes que estaba en Salta, primeros años de estudio en la universidad, y vinieron al casting de Nos y la Tiaj, y bueno, y ahí hicieron el casting, pero en realidad lo que hicimos fue empezar esta charla, ¿no? Y esta amistad, digamos, en ese momento. Y pasaron a ser fundamentales tanto para esa película como para esta otra que la hicimos un poco más ya en conjunto, ¿no? También con la gente de la comunidad que tuvo una participación muy activa y muy interesada también en continuar con el cine, ¿no? Como herramienta para narrar historias bueno, que son muy complejas y que requieren como estar presentes, ¿no? En nuestras narrativas. Así que, bueno, estamos en ese proceso también con José, y ahora con otra película que estamos también empezando, que se llama Senda India. Así que, bueno, ese es un poco el trabajo, digamos, ¿no? Sí, un poco pienso, bueno, hay como un esqueleto argumental tal vez que tiene que ver con este proyecto habitacional, que seguramente sean resonancias de algún proyecto que ha sucedido en algún momento, ¿no? Años atrás, en esta zona del país y en otras zonas del país, habitadas también por comunidades indígenas. Yo creo que también la película, más allá de este hilo argumental, como vos lo comentabas, en relación también a Nos y la Tiaj, una película de cruce entre criollos indígenas y una película que habla sobre el lenguaje, ¿no? No por nada, digamos, es una película bilingüe que ciertas veces estos relatos incorporan, ¿no? Como las lenguas indígenas, pero tal vez en algún fragmento no tienen este trabajo tal vez de un diálogo donde se pregunta en castellano y se responde en chino, como a veces sucede un poco, y creo que eso es un poco lo que hace muy latente, ¿no? Este cruce todo el tiempo. Entonces, me interesaba un poco conversar esto en relación a este cruce y a estas ideas en relación al lenguaje que sostiene la película, ¿no? Más allá un poco de lo argumental, que también habla de otro cruce y de otras cosas más, ¿no? En relación al territorio, la pertenencia. Siendo dos, puede empezar a contestar en wichita. Bueno, sí, ese es para nosotros el punto fundamental también de la película. Un poco pensábamos, ¿no? Cuando también durante el rodaje mismo se habló muchísimo en wichí, en castellano, porque fue un equipo también intercultural y se fue dando como naturalmente la reflexión durante el proceso de rodaje de este cruce entre lenguas, y que pensamos que en el territorio de lo político, de las políticas públicas, se tiene muy poco en cuenta la diferencia idiomática a la hora de tratar de, bueno, a la hora de ese diálogo, ¿no? A la hora de ese diálogo que a veces parece tan roto, tan cortado. Recién hace poco tiempo, bueno, en Salta ahora se declaró como oficial la lengua wichí, pero recién ahora, ¿no? Y nos dimos cuenta, la película se ubica unos años atrás, ¿no? Y pensábamos en eso, que realmente ahí hay un tema que es muy importante, que es la traducción, no solo la traducción de miradas del mundo, sino también hay un territorio de lo idiomático que es fundamental para pensar, ¿no? Ese cruce. Entonces, bueno, fue un largo proceso también el de traducción de la película. Tuvimos grandes decisiones también sobre qué traducir, qué no traducir, cómo traducir.
y llegamos a pensar también que la traducción, los subtítulos forman parte fundamental también de la película, porque, bueno, también el wichí es una lengua que es oral, pero que está en proceso de escritura, entonces, bueno, la incorporación del wichí también en esos subtítulos, el también intentar que también el mundo occidental necesite entender palabras para acercarse, y no que todo el tiempo la traducción es en un único sentido, ¿no? Entonces, bueno, fue el tema de los territorios idiomáticos, digamos, lingüísticos, y por sobre todo el idioma huichilamtés. La película trata todo el tiempo de hacer una reflexión, porque bueno, también particularmente Osvaldo siempre está reflexionando sobre las palabras, y cómo decir una palabra, cómo traducir, ¿no?, ciertos conceptos que son muy grandes al idioma, bueno, al castellano, ¿no? Hay todo el tiempo hay un cruce que bueno, intentamos desde la película reflexionar sobre eso, más allá, como vos decías, de la parte argumental, ¿no? Eso es, creo, un punto fundamental que subyace en todo trabajo que se haga vinculado a las comunidades, ¿no? Y por sobre todas las cosas con la lengua wichí, porque es una lengua muy viva, de una vitalidad enorme y de un cuidado enorme también de las personas, ¿no?, hacia la lengua. Un poco estábamos hablando de eso también hace un rato. Sí, sí, es difícil, digamos, ¿no? Bueno, como dijo Daniela también, ¿no? El tema del idioma wichí, que es una lengua oral que está en proceso, digamos, ¿no?, de escritura, y todavía, bueno, estamos en ese proceso. Y que es difícil pensar, y también como una experiencia también personal que yo tuve, digamos, ¿no?, con estos trabajos de traducciones. Yo creo que, bueno, la escritura también, ¿no?, como parte que me llevó a reflexionar. No es lo mismo hablar que escribir, porque muchas veces yo traducía a las personas, o sea, le hacían una pregunta y hacía la traducción, digamos. Y no era lo mismo que escribirlas. Y escribirla me parece que como que es un mundo de reflexiones, porque ahí uno piensa, digamos, ¿no?, en el concepto de las palabras y el significado que podía dar también a esas palabras en wichí. Y es un proceso largo. Y bueno, el wichí, digamos, tiene toda esa riqueza, digamos. Lo veíamos un poco también en el personaje de Lionel, que él tiene algo, ¿no?, de una fluidez cuando habla su propia lengua, y una comodidad y una capacidad de expresión que en el castellano parece un castellano limitado, y en realidad es porque hay una comodidad muy grande en el hablar la propia lengua, ¿no? Y bueno, y eso creo que es una de las grandes luchas de las comunidades, el respeto a esa lengua, ¿no? Y a ese poder vivir ese territorio sin tener también que estar todo el tiempo traduciéndolo, ¿no? Porque ahí hay, bueno, es un poco lo que decía Osvaldo, ahí hay un esfuerzo que es muy grande, pero que si no se intenta hacer el esfuerzo también desde el otro lugar, es unilateral, ¿no? Entonces, bueno, acá hicimos estos cruces, y el personaje de Lionel es el que más usa su propia lengua, incluso cuando quiere decir algo en castellano, ¿no? Pero bueno, eso lo pensamos un poco durante el rodaje también. Sí, y bueno, digamos, es una película plantada también desde eso, desde la oralidad, de cómo poner en escena también esa oralidad, y bueno, incorporás esto que decías un poco, esta figura de Leonel, que incorporás también la traducción es todo el tiempo es parte, todo el tiempo hay que traducir, digamos, los distintos personajes tienen que, no en el sentido literal tal vez de traducción, pero siempre hay que estar como desde el relato, explicando, traduciendo.
hay algo que me interesaba mucho también, es cómo a veces, muchas veces en algunas escenas generás como estas dobles conversaciones, ¿no? A veces están estos grupos de mujeres que funcionan como una suerte de coro, ¿no? En algunos momentos, que también me pareció como un trabajo como muy delicado, muy lindo, y bueno, tal vez podemos adentrarnos también en estas estrategias más de puesta en escena, de cómo empezaste como a pensar más desde la dirección, como la película. Sí, bueno, hay algo de lo coral que vos decís, que es lo comunitario, ¿no? Entonces, sí, nos parecía que eso tenía que estar siempre presente, porque los personajes, si bien cada uno tiene su particularidad, los personajes del mundo Wichí siempre están respondiendo o moviéndose de una manera comunitaria, ¿no? Entonces, un poco esta idea de lo coral está vinculado a eso que se siente mucho en las comunidades. Uno sabe que está hablando con una persona, pero que también de alguna forma está hablando con un grupo, ¿no? También a veces hay algo, hay siempre conversaciones que están hablando de lo que se está hablando, hay personajes que saben lo que está pasando y uno a veces los descubre después, ¿no? Hay algo muy mágico y muy lindo en esta forma que es muy opuesta a lo individualista que tiene el mundo occidental, que está vinculado a esa vida en comunidad, ¿no? Entonces sí, los personajes femeninos son también las que de alguna forma saben lo que está pasando y saben lo que va a pasar y desde un lugar que uno solo las escucha hablando en su idioma, era muy importante sentir esa presencia todo el tiempo que está en el orden de lo cotidiano, del mundo de lo femenino y del quehacer de la comunidad, ¿no? Que ahí está un poco ese gran lazo social que va uniendo toda la vida esta comunitaria. Entonces, bueno, un poco sí, fue siempre muy importante para nosotros pensar quiénes eran esos personajes, eh, esas mujeres y esas voces que están siempre sosteniendo, ¿no? De hecho, también en la reunión, en la escena de la reunión, se ve claramente como, bueno, quizás a veces los hombres son los que salían a hacer estos trámites, y entonces son los personajes más visibles en el mundo de lo político, pero la construcción se da en conjunto, ¿no? Y eso nos parecía muy importante que esté presente. Siempre lo que dicen las mujeres, bueno, hay muchas cosas que no se traducen, pero que la gente se ríe mucho cuando las escucha. Hay como una subpelícula también que se conoce si uno conoce la lengua también, ¿no? Y esa forma de estar. Eh, hubo bastante de eso cuando lo presentamos, cuando la vio gente de la comunidad. Sí. Y bueno, no sé si querés agregar algo. Sí, yo creo que, bueno, también, ¿no? La cotidianidad también, ¿no? O sea, la presencia, la conversación de un conjunto, ¿no? Y la forma también, ¿no? De cómo se expresan, ¿no? Bueno, y eso muchas veces, por ejemplo, bueno, una experiencia personal que tuve acá en Salta al llegar por primera vez, de que el contacto visual era importante, que para nosotros es como algo extraño, digamos, de que una persona está hablando con vos y tenés que mirar a los ojos a esa persona. Y las conversaciones que se dan dentro de la comunidad no es lo mismo. De que, bueno, la persona que está hablando puede estar atrás tuyo, puede estar a tu costado, puede estar en cualquier lado. Porque el contacto visual no es tan importante, sino que lo importante es la palabra, digamos. Y bueno, y se entrerelaciona todo, digamos, ¿no? De lo que está pasando, como dijo Daniela, de
de lo que está pasando en ese momento y la cotidianidad también, ¿no? Siempre salen esas conversaciones. Y a nivel puesta, un poco en ese sentido, las actrices de estos coros de mujeres tenían ciertas pautas como tratar de llegar a ciertos lugares, pero la conversación tenía un nivel de inventiva, digamos, ay, no me sale la palabra. Pero bueno, eso fue muy lindo porque eran también como personajes que ayudaban a los actores wichinos a trabajar, entonces iban también haciendo este tejido de alguna forma durante la propia puesta. Y bueno, y eso, por ejemplo, en el caso de Lionel, que era su primera vez que actuaba, para él siempre era muy importante tener, ¿no?, la presencia de sus compañeras, de alguna forma haciéndolo llegar a ciertos lugares, pero guiándolo de alguna manera también, ¿no? Y creo que eso está tanto en el personaje de Lionel como en el Lionel actor, que es una casualidad que se llame igual, porque en realidad nuestro personaje ya se llamaba Lionel, hicimos un casting y quedó Lionel Gutiérrez como actor, pero bueno, de esas cosas nos pasaron varias, pero sí, es un punto fundamental, y de hecho son también las que cierran de alguna forma la película, y la voz, la presencia de ellas es fundamental para este hilado que sostiene la trama, ¿no? Quizás la trama va por un lado, pero hay muchas cosas que están sosteniendo ese mundo, es lo que pensábamos, ¿no? Sí, bueno, ahora pienso que esto también da pie un poco para hablar de los intérpretes de la película. Tenemos, digamos, toda esta comunidad o intérpretes de la comunidad wichi, y también y ellas y ellos, criollos, esta representación como, bueno, también estos personajes que tampoco no es una representación tan maniquea, ¿no? Tienen fisuras, tienen contradicciones. Entonces me interesaba un poco conversar también sobre estos personajes, ¿no? Cómo los fueron escribiendo, cómo aparecen, y luego, bueno, un poco ya adelantaste que trabajaste por medio de un casting, cómo fue también todo este proceso de armar este cuerpo de intérpretes. Bueno, tuvimos varios castings para los distintos personajes, hubo como distintas situaciones de casting. Casting en Salta, casting en la comunidad, casting en Buenos Aires también, porque hay actores que, bueno, sobre todo las actrices Verónica Jerez y Carla Crespo, son de Buenos Aires, y después tuvimos un casting grande acá en Salta, y con Osvaldo viajamos varias veces a la comunidad, bueno, a hacer tanto locaciones como a buscar los personajes. Un poco cuando íbamos escribiendo ya nos imaginábamos, ¿no?, estos personajes, quizás muchos fuimos tomando de situaciones que fuimos observando o viendo, y también intentamos eso, como generar, poder todos también divertirnos con el mirarnos un poquito desde afuera, ¿no? A todos esos personajes, ¿no? Eso creo que es algo que nos da la ficción, y que por eso nos gusta trabajarla también, que bueno, es generar estas construcciones, sí, donde no necesariamente haya buenos o malos, sino personajes que están orbitando un sistema, ¿no? Y la construcción de la película es un poco ponerlos a jugar, a trabajar con el guión, porque el espacio que se va dando, sí, de improvisación siempre está, pero teníamos un guión muy escrito, y bueno, muy imaginados, digamos, estos personajes, quizás porque los teníamos un poco conocidos, algunos, o imágenes de personas,
que uno se cruza, digamos, pero sí, un poco es eso, es poner a ver cómo estas piezas de este sistema interactúan, ¿no? Y creo que eso es lo lindo que trabajar de esa manera, ¿no? Entonces, hay algo que quizás se siente como un poco documental, pero me parece que es por tratar de generar este sistema donde los personajes tengan una cierta verdad y, bueno, y poder ver, no sé, sus fragilidades o sus dudas o sus... sino que, muy monolítico, ¿no? Después hay presencias que son muy fuertes, creo, como el personaje de Valentino, que bueno, que genera algo en la cámara porque es que en el mundo deja una marca, ¿no? Muy fuerte. Y bueno, y eso fue muy lindo también trabajar con esas personas tan grandes como personas interpretando un personaje, ¿no? Entonces, bueno, ahí creo que hubo cosas bueno, que para nosotros fueron muy lindas de trabajar, y después eso, como contábamos, hay muchos momentos, Osvaldo estuvo también en la dirección, junto con César Zacaría, y entonces ellos también daban directivas en Wichí, a los actores Wichí, y trabajábamos también muy en conjunto desde ese lugar, ¿no? En la construcción de estos dos mundos, de estos dos personajes. Y también pensando en eso, en no demonizar a ninguno. Hay un sistema que claramente está imponiéndose sobre otro, pero de alguna forma veíamos a los personajes como un poco, no sé si víctimas, pero como personas que tienen que operar con ese sistema más allá de a veces de sus propias ideas, sino que ya están formando todos partes de sistemas culturales, ¿no? Y de sistemas económicos y políticos y diversos, digamos. Entonces, bueno, un poco desde ahí hicimos todo este crisol de personajes que son bastantes. y bueno, fue lindo trabajar con todos los actores, la verdad que eso tiene la ficción y también el trabajo acá en Salta. Hay como mucho interés en trabajar en cine y eso es muy lindo, un placer, la verdad, el trabajo en conjunto con los actores. Sí, además creo, bueno, también la importancia, ¿no?, de esto que generó. Yo creo que también comenzó como una experiencia para la propia gente de las comunidades con la primera película, Nosilatia, que fue como la puerta de entrada, ¿no?, como para que otras personas se animaran también. Porque es difícil, y fue difícil un poco también, ¿no?, no simplemente de decir, bueno, estamos buscando personas para actuar en una película, sino que también esto, ¿no?, de explicar a la gente que están interpretando a otra persona, que no sería él mismo, digamos. Porque como que también atraviesa como otras cosas, ¿no?, tanto en la cuestión cultural y también en lo religioso más que nada. Y esto fue una gran experiencia, ¿no?, para la gente de las comunidades actuar. Bueno, casi la mayoría de los que participaron, salvo creo, bueno, César, que bueno, ya participó en la primera película, pero bueno, la mayor parte de las otras personas, los otros personajes eran su primera vez actuando. Bueno, tal vez para finalizar podríamos intentar ensayar una traducción al castellano de la palabra Husek. No sé si les interesaría
o dar algunas pistas, ¿no? Tal vez a los espectadores, si es posible. Entiendo que por algo también no se traduce, ¿no? El título al castellano, pero tal vez eso, ¿no? Como imaginar algo alrededor de esa palabra que... Sí, justamente, bueno, estamos hablando de eso, ¿no? Porque el concepto, en realidad, bueno, la palabra no es un concepto, de que la utilización, digamos, ¿no? Con la aparición de los primeros expediciones evangelísticas en la zona y la traducción también de la Biblia, eh, la traducción, digamos, ¿no? Que se hace y se conoce es alma, digamos. Pero dentro del círculo, digamos, ¿no? De la religión, de lo que practican, digamos, la religión. Pero, bueno, la palabra Museka es muy amplio y eso estamos hablando, digamos, ¿no? De que no hay una sola manera, digamos, ¿no? De hacer referencia a la palabra, sino que eh, alberga mucho significado, sentido, según la situación que se presenta, lo que uno puede explicar, ¿no? Y en este caso, bueno, Musek sería como un concepto que alberga mucho de lo filosófico, las creencias, eh, si se puede decir la espiritualidad, las actividades que se hacen dentro de la comunidad, eh, como que, eh, bueno, alberga todo eso, siempre, digamos, ¿no? En armonía. Claro, tiene una vinculación, nos gustaba la palabra también porque es algo vinculado a la espiritualidad wichí que tiene que ser cuidado. Tanto la persona al nacer tiene un jusek particular que a lo largo de la vida tiene que cuidarlo. A veces se le puede ir y eso no significa morir, sino que se le escapa un poco, pero es algo a cuidar, ¿no? Y a nivel comunitario también tiene que ver con las prácticas, con la religiosidad o la espiritualidad wichí, y es quizás lo que, lo que más tiene que ser cuidado cuando vienen situaciones de peligro en el avasallamiento de otras de otras culturas hacia la cultura china. Entonces nos parecía que era un concepto que subyace en la película, eso que no tiene una única explicación, pero da cuenta incluso de los distintos mundos, ¿no? El mundo también de lo espiritual o de lo fantástico, como el mundo de lo cotidiano, ¿no? Que bueno, que la película también intenta pensar un poco en esas dimensiones que atraviesan el estar en el mundo wichí. Entonces el Jusek es como eso, como decía Osvaldo, como un concepto, pero es un concepto fundamental del ser wichí. Hay un etnógrafo, John Palmer, que lo traduce como la buena voluntad también, ¿no? La buena voluntad wichí, pero en relación a la espiritualidad y a una forma de estar que también es muy necesario atender a la hora de ese encuentro y a la hora de tratar de restaurar ese diálogo que parece tan roto, ¿no? En particular en este caso que estamos haciendo un poco de eje en el mundo estatal, digamos, o de las políticas y las comunidades, ¿no? Eso es. Bueno, Osvaldo, Daniela, muchas gracias por esta conversación. Esperamos que los espectadores la disfruten tanto como yo la disfruté. Y bueno, todos invitados a ver Jusek durante el Festival de Mar del Plata. Gracias nuevamente.
Bueno, muchas gracias a ustedes, estamos muy contentos de estar en el festival, ojalá haya más vivos. Igual es muy bueno, adhiero a esta idea de que también el festival llegue a más lugares por este medio, y ojalá también lo tengamos de manera presencial a nuestros cines y a nuestras películas en las pantallas grandes. Esa es un poco la intención también de hacer estas películas, ¿no? Compartirlas desde distintos lugares y también en el cine. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. La verdad, agradecido por este espacio e invitarlo, digamos, a la gente para que vean y lo disfruten y conozcan un poco más sobre nuestra cultura, nuestro idioma. Así que, Istat Tahlame. Muchas gracias.